congénita marcada, ¿sí? Se le conoce como, literalmente, como monstruo. ¿Sí? O sea, el nombre correcto del animal que tiene anomalías congénitas marcadas, por ejemplo, la ausencia de una nariz, ¿sí? O la ciclopía. ¿Han escuchado de la ciclopía? Sí. O sea, un solo ojo. ¿Ya? O la ausencia de una parte de, quizás de la mandíbula y todo, o cuando es un bicéfalo, ¿saben qué es un bicéfalo? Un animal que tiene dos cabezas, que a veces están completamente divididas y a veces están a medio de dividirse. A todos los animales se consideran monstruos, ¿ya? Hay que se le ha dado otra connotación por las películas, pero no, normalmente se llama así. Luego podemos tener amiloidosis, ¿ya? Así es. Agarren el celo y googleen amiloidosis. Les va a ser más fácil de entender. Pero en imágenes, ¿ya? Googleamos imágenes de amiloidosis. Ajá. ¿Viste? Fíjense. ¿Qué estás viendo? Una como. No, Una lengua con curvaturas. Como curvaturas de la lengua, no, pero Son como pollas. lo blanco. Esto. Está bien. ¿Qué es una amiloidosis? Es una degeneración del tejido. ¿Ya? Eso es. Esa está bien. Sí. Una amiloidosis es una degeneración del tejido. ¿Cuáles o qué tejidos son propensos? Generalmente los tejidos que son más blandos. Por ejemplo, el hueso no se va a degenerar, pero sí podría sufrir degeneración el cartílago nasal. Tendrías una amiloidosis. Y eso generalmente termina pues, dañando o deformando la nariz. ¿Ya? Y ves que hay animales que utilizan la nariz de una forma como que, ¿cómo le diría? Muy activa. Piensen en los chanchos. Sí, y el acto del osar. ¿Qué es el osar? Están moviendo con el hocico así levantando la tierra y con eso pues sacan su comida, ¿no es cierto? Imagínate, tendrías un cerdo con una amiloidosis. ¿Ya? Su nariz se degeneraría porque el cerdo tiene un cartílago nasal bastante desarrollado, ¿no es cierto? Para que pueda tener esa movilidad del chanchito de su nariz, así, pues tiene un cartílago como base que es bastante desarrollado en relación a otras especies. Luego ya, si la nariz tiene alguna degeneración, bueno, podría tener. Pero sigue más adelante. ¿Alguno de ustedes de aquí sufre de sinusitis? Sí, sinusitis. ¿Ya? ¿Sinusitis y rinitis es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿La altura dónde está? En cerebro. Rinitis, pues nada más es la narina, ¿no? El ingreso. La sinusitis ya afecta a los senos paranasales. ¿Ok? Bien, causas de sinusitis. ¿Ustedes por qué tienen rinitis y por qué tienen sinusitis? Generalmente Rinitis alérgica. eso. Dices que es alérgica. ¿Te dice alérgica a qué? Dicen así. Polvo, polen, la hierba, la vida. Las alergias generalmente son bastante inespecíficas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay agentes bacterianos que pueden causar rinitis y sinusitis. Les doy un ejemplo. Probablemente ellos la vieron con la observar. Pasteurella mucosida. Esa causa rinitis atrófica en el cerebro. ¿Ya? Tienes una gran cantidad de virus, que causan rinitis y sinusitis. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Piensen un poquito, ¿por qué te da sinusitis? ¿Y por qué es en teoría tan difícil de sacar, de resolver? Y dices que la tienes para siempre y un montón de cosas más, y te llevan donde el otorrino, y que es que te hacen unos exámenes y lo único que te mandan, si pues un poco de corticoides porque es mejor.
Sinusitis es más complicado. ¿Alguien tiene sinusitis aquí? No, que bueno. No sabía. No sé. ¿Viste? Pero ya, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensen en esto, te iba un poquito de otra vez, siempre pensar en anatomía, ¿no? ¿Cómo es el seno nasal? Y paranasal. ¿Dónde está ubicado? Es un hueco dentro del hueso. ¿Para qué sirve? Para pasar el boca. ¿Seguro? No, El paso de él. ¿De qué? El paso de él. El paso de él, ¿no? ¿Cómo el paso de aire? Si ni siquiera saben cómo funciona su cuerpo, además, ustedes. ¿Para qué sirven los senos nasales y paranasales? Fácil, pues el aire no puede entrar frío. ¿Y se acuerdan? ¿No es cierto? Caliente el aire. Y por eso es que tienes ahí un hueco es un hueco de una base ósea, sí, donde tienes pues una pequeña cantidad de un tejido que se llama periósteo, ni siquiera es una mucosa per se. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tiene que estar normalmente ese hueco vacío? ¿Ya? ¿Y qué es la sinusitis? Que esa cantidad se empieza a inflamar y se empieza a llenar de moco, ¿sí? Porque el tejido adyacente, el tejido respiratorio está inflamando, tiene dónde mandar, empieza a mandar para allá. Eso no es sinusitis. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, normalmente son alérgicas, o pueden ser por el frío, o por los virus como los de la influenza, por los virus coronavirus. Y eso pasa también en los animales. Ahora, en algunos animales es como que, como en las personas, digamos, tiene tu perrito sinusitis, bueno, le das tratamiento, va y viene de vez en cuando, pero no es que haga una vida completamente problemática, ¿no? ¿En qué especie creen que sean, digamos, peligrosas o complicadas las sinusitis? ¿Qué? Aves. Y de hecho están prácticamente condenadas a sufrir. Pero dentro de los animales piensen que las dedicadas de las aves. Sí. Son muy complicadas de tratar en las sinusitis en las aves. Luego en cadena nasal te puedes encontrar también neoplasias, obvio. Así tenemos que ver qué día hacemos sobre las neoplasias, el cursito de neoplasias. Tengo la clase mismo tenemos que hacer. Bueno, ¿qué sigue? Ya pasó. ¿A dónde sigue? ¿Es cierto? Pues vean cómo les puse. Problemas de laringe o faringolaringios que realmente son consecuencias de. ¿Sí? Gastel les ha puesto la cosa, miren lo que está en el primer cuadrito. Bien. ¿Por qué te da laringitis o faringitis? Ahí se me dio a mí. ¿Recuerdas cuando no podía hablar? Normalmente la laringitis y faringitis son consecuencia de procesos infecciosos. Y las laringitis generalmente consecuencia de procesos infecciosos secundarios. De nuevo, vas tosiendo, estás mal, estás ronco, estás todo mocoso, estás que te mueres y después te vas al médico. Has muerto con la gripe, ¿no es cierto? Está llamando Cuando el doctor dice, ay, dice, a ver, saca un baja lengua, dice, a ver, pero, ay, no, esas amigas las películas. De hecho, sí. ¿Y qué dice? Tienes una faringitis. Es que ha pasado ahí, lo que quiera que causó el problema inicial, hizo que los estreptococos que normalmente viven en tus amígdalas se reventaran. Lo mismo con el animal. Solo que en algunos animales, sí, puede ese mismo cuadro trasladarse a hacer un proceso ya septicémico por este estreptococo. ¿Sí? O en algunos otros animales, como en los caballos, puede devenir en una infección de bolsas naturales. ¿Sí? ¿Cómo en los caballos puede infección de bolsas naturales? De hecho, ahí está, miren. Ahí está.
Sí. En los equinos, que son los animales, o sea, en las zonas naturales, es en donde podríamos decir que son más complicadas la laringe. Luego tienes parálisis laringea. ¿Por qué puede ser eso? Por alguna administración de algún fármaco, ¿ya? O por infecciones virales en las personas que causa eso, en los perros también. ¿Qué virus paraliza la laringe? Bien peligroso. Nos da, nos mata. No, la rabia no mata. La rabia. Rabia, correcto. El rhabdovirus tiene esa cualidad. ¿Sí han escuchado cómo le dicen a la rabia, no es cierto? El sinónimo. Para hidrofobia. Pues ves que la rabia es el pelo así todo babosito, ¿cierto? ¿Qué es eso? Pues la incapacidad de deglutir, porque tienes parálisis. Pero está en la mayoría de cosas. De hecho, por eso se le conoce como hidrofobia. Porque, de hecho, el virus de la rabia podría ser un buen ejemplo de. O sea, no sé si han visto, pero esas teorías conspiranoicas en que dicen que si pueden haber agentes que podrían causar el apocalipsis zombie. Sí. Lo más probable es que sea por parásitos. Sí, porque los parásitos son los que pueden causar no el control mental, pero sí el deterioro del sistema nervioso central. Y eso ya está probado, en animales sucede. Te doy un ejemplo en las fasciolas. ¿Quieres escuchar la fasciola hepática? Sí. La fasciola. ¿Cómo es el ciclo de la fasciola? Acuérdense de clase con el perito. Ingresa No, ¿dónde estaba? Cadáver. Antes de ingresar a la vaca en el caracol. Está comprobado que ese caracol no puede estar metido ahí en el pantano, en el fondo. Y cuando está infectado por la lava, se queda la puntita para que se lo coma la vaca con su ciclo. ¿Entienden? La leptospira con los platones, o sea, lo que hace es, el PVC lo que hace es deteriorar el sistema leptónica. ¿Entiendes? Es como que a vos te estuvieran dando unas dosis ahí de acto, no THC, CBD, y los tres así. Ven para acá, yo te voy a hacer la del pavo. Más o menos así es el deterioro del sistema nervioso. Pero el parásito, en cambio, sí le obliga al caracol a subir. Igual que el microcerium a la hormiga, a que se lo coma el pez. Y así hay un montón de ejemplos. El que vos dices del ratón con el que hace que se mueva, vaya a ser el gato, es el toxoplasma. Ahora, entre esas teorías conspiranoicas que le estaba chismeando, la rabia es una que sí es capaz, en teoría, de hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama un movimiento. Se me fue el nombre, el prodrómico es del uno y el otro es, creo que es antidrómico, no os quiero mentir. Ya, pues, la cosa es que se va el virus, digamos, en dirección opuesta a los estímulos nerviosos. Sí, por eso es que mientras más lejos te muerde, sí, menos chance tienes de morirte. Te va a morir, métele las patas. Si te va a morder el perro nervioso, métele las patas del brazo o del cuello o la cabeza, porque va a llegar más rápido al sistema nervioso. Sí. Y se aloja, ¿sí?, a nivel de los ganglios en la faringe, donde se va a empezar a replicar. Paraliza, ¿sí?, para que tú puedas morder a alguien y así transmitirle el virus, para que éste haga lo mismo. ¿Entiendes? Para que te vuelvas en teoría un zombie. Que es, eso te digo, de las teorías como que pudiera pasar. Menos mal, pues sí se está debidamente controlada, pero que una epidemia de rabia sí sería bastante grave, ¿no? Mataría a muchas personas. Pero la idea, como todo virus, ustedes saben, el virus no intenta matar. De hecho, quiere tenerte vivo para que sea su vehículo para poder contagiar con más. Entonces, si el virus de la rabia mutara de 100
cierta forma en la que no te llegara a matar, pero sí, digamos, harías que se pierda mucha de tus funciones nerviosas, neurológicas del sistema nervioso central, podrías quedar literalmente como un zombie. No estarías vivo, no serías vos, y lo único que serías es un vector del virus que está muriendo en la gente. Así como. Apocalipsis zombie. Te dispararon en la cabeza y después recibir. Te muerdo mano. Alguien quiere morder la mano. Eso se denominan priones. Los priones no son virus. Son, por así decirlo, pedacitos de virus. Pedacitos de virus, pónganse. ¿Okay? Bueno, y ahora las traqueitis, o sea, cuando ya está en aparato y oído. Queda bonito, dígame todo, ¿cierto? Pues ahí les dejé algunos ejemplos como la bordetera, sí, la Ahí difteria. queda bonito. A ver, ¿cuál es el agente que causa la difteria? No ponen sticker. Yo voy a poner que también. Eso que no repita. Y no es por nada, pero eso sí debería saber. Está bonito, ¿ves? O sea, los más elementales, sí. Amada. Por ejemplo, ¿cuál causa el muermo y el cabal? El muermo y el cabal. ¿Cuál causa la pododermatitis en las aves? Estafilococos es la pododermatitis, estafilococos es la... Pero difteria... Espera. ¿Qué no te No repitas, si repites me das la hoja para ir a la comida. No sé. No. ¿Cómo? Claro, es que después no me sticker. ¿Cómo? ¿Imaginería? No. Sí. Bueno, sí. Que lo mostré como el dibujo de un diablito que tú me hiciste, creo. ¿Cuál? Es que van a los diarios. No me dijo nada, no me lo mostré. Yo creo que sí. Pastelera Mamá, no. ¿Cuál es? Esa causa Ay, el tuyo. Bueno, esa la Sí, sí, puto. Te dije, corinebacterium. Voy enojada con. Bien. Ahora sí. ¿Qué definimos como bronquitis? Lo mandó, ¿no es cierto? Bien. Y pues sí, la bronquitis es eso, lo definición es un proceso inflamatorio a nivel de la bronquitis. Bien. Tenemos algunos tipos de bronquitis. Y la clasificación por cronicidad, pues obviamente estaría en una bronquitis aguda y una bronquitis crónica. ¿Ok? Y luego empiezan a pensar, ¿cuál será más fácil de tratar? A menos que sea hiperaguda o apoplética, que le dicen. Hiperaguda. Porque cuando es el tipo hiperagudo, a veces no te da chance y la descompensación hace que el animal eche choquísima. Por ejemplo, en la pastelera, en la septicemia hemorrágica. ¿Sí? Un proceso de una infección pastelera. ¿Sí? La pastelera en sí, por así decirlo, no es que dañe mucho el tejido, es buenísima produciendo toxinas. Si la cantidad de pasterelas se desarrolla demasiado rápido, obviamente la cantidad de toxinas que se liberan en el torrente sanguíneo es muy elevado y eso te puede matar en 24 horas. Pero bueno, pasteleros a las personas no les dan, las vacas sí, y a los borreguitos también está bastante. A los perros no mucho, a los chanchos no tanto, a los chanchos más les daña la grasa. Y eso ya es más claro. ¿Ok? Bien. Y ahí tienes. Vamos desde lo que se conoce como catarral, fibrinosa y anecrótica. ¿Qué es catarral? ¿Qué es el catarro? Que es la secreción. Moquear, sí, correcto. Entonces, en un proceso de una bronquitis catarral, ¿qué va a pasar? Es un proceso infeccioso, probablemente inflamatorio agudo, que lo que hace es aumentar la producción de moco. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa a todos cuando nos da gripe?
Aunque esté. ¿No es cierto? Andas moqueando algo y en 2 días ya no ves el moco que te ha hecho agüita, ¿no es cierto? Ya vino pescado. Es uno que ya está duro. 3 kilos. Y eso, Aquí no, 3 Haces así y escupes ahí pedazos del pulmón o de borrar. Sí. Te lo tragas tan difícil. De hecho, lo malo no es tragarse eso, lo malo es escupir. Sí, es cierto, viste como una cultura biológica. Contamina un montón. Y todo lo que salga de tu pulmón y entra a tu tracto digestivo se destruye. Obviamente se dice que tus manos. Pero en realidad piensen en esto, en qué sociedad que no sea el tercer mundo han visto que escupir en la calle. ¿Entiendes? Entonces, sí, para ver si te va, si estás cerca en un baño, te escupir en el baño, pero no lo escupas a la calle, ¿entiendes? Peor después del COVID. O sea, parece que no nos dejó enseñando nada, ¿no es cierto? Sí. ¿Y se acuerdan que decía que íbamos a ser mejores personas? Agudo, te dio gripe, ¿no es cierto? Y andas muqueando. Y pasa un día más o 2 días más, o sea, tiempo. ¿Qué va a pasar? Va a ser de catarral a fibrinoso. Como les decía, del poquito bien aguado al gargajo ya más espeso. ¿Sí? No entiendo. ¿Qué va a pasar? Que esa producción de moco lo que va a empezar es a capturar más agentes, más polvo, más células blancas, más linfocitos, ahí se van a empezar a morir y ese cúmulo se forma celulito. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué les va a pasar a los epitelios productores de ese moco? Acuérdense, tienen un límite. Sí. Por un lado puedes tener que ese epitelio productor de moco, por así decirlo, se le acabe la batería y se acaben las defensas y como en películas así del Señor de los Anillos se abre la puerta o le rompe la puerta y se metieron toditos. ¿Quiénes? Las bacterias, porque estas son las campeonas de la infección secundaria, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué van a hacer con el tejido? Primero lo van a dañar, lo van a invadir, va a haber una infección tisular. Y esa infección tisular, ese tejido, ese sí se va a empezar a morir. Por eso el siguiente paso es necrosis. ¿Entiendes? Cuando la necrosis del tejido no ha sido muy marcada, ¿ya? Y te avanzaste a tomar los medicamentos que te mandaron el médico, ya te metiste a la camita, ¿sí? Tu mamita te hizo limonada con jengibre, basta. Y te pegaste una agüita y yo no sé ustedes, a mí cuando estoy agripado, nada me sienta mejor que una agüita de agua. Si un tabaco, sin agua de limón. El gas de la agüita. Qué rico que se siente en la garganta que se le echa mierda con las cositas. Haznos prueba para la próxima intervención. Me lo vas a hacer. Si no, se trató a tiempo. ¿Qué era lo que pasaba? No, espérate, la fibrosis mucho después. ¿Qué era lo que pasaba al inicio con el COVID? Vean, mal que bien, aquí a todos nos ha dado gripe al menos una vez en nuestras vidas, ¿no es cierto? Algunos más que a otros. Unas personas son más propensas, otros te dicen toma más vitamina C, cosas así. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todos hemos estado expuestos a los virus de influenza. Todos. Sí, ya los virus que causan la vida. Pero cuando recién llegó el COVID, nunca hemos estado expuestos a inmunología básica. No tienes defensas. Y nuevamente tenemos que ponernos en claro. El virus no te quiere matar, te necesita. Si te mueres vos, el virus no tiene células vivas en las que replicarse. ¿Y por qué en el COVID murió la gente? ¿Cómo? No, no tienes defensas. ¿Entiendes? Si te contagias de un virus que no tiene defensas, el organismo está, ¿y ahora qué hacemos con esto?
sea, el virus iba, acá quiero estar, pero es que no, acá quiero estar. ¿Entiendes? Necio como juez. ¿Y qué es lo que pasaba? El tejido se empezaba a deteriorar, porque el virus lo que hace es eso, ¿no es cierto? Se mete en la célula, se le piquea la célula, se revienta, se hace mierda. Y empezaba a lesionar el tejido, pero no tenías defensas para que vengan y detengan a para que deje de el tejido. Llegaba a un punto en el que el tejido estaba tan lesionado que la persona ya no tenía la capacidad de oxigenar la sangre. ¿Sí? ¿Tuvieron algún familiar que se murió con eso? Sí. Ya. No, pero sí. ¿Qué te decían? ¿Qué te daban las noticias? Ya no estás saturando. ¿Se acuerdan de ese término? Sí. Te ponían el oxímetro de pulso y te decían con cuánto estás saturando. Y decían que si llegaba hasta este punto ya. Sí. Les intubaban. ¿Por qué? Porque les tenías que suministrar oxígeno. ¿Sí? Y a veces el virus seguía dañando el tejido y por más oxígeno que le mandes, ya no había donde hacer el intercambio. Dobles. ¿Sí? Y por eso también decían que si llegaba a un punto en el que ya no saturaba, saturaba por debajo del 80 y pico, sí, ya igual, así sobreviva, si es que no quedaba como vegetal, sí, quedaba como vapor. O sea, ¿cómo lo voy a utilizar? Hablando de esas cosas. No. Yo odio el reggaetón desde sus orígenes. No pensarán que es porque estoy Pero tú tienes que lo viene ahorita y digo que no. desde que era más joven que ustedes odian el reggaetón. Ya, el que cumbia no así estaba. quieren aprovechar. ¿Cómo te vas a comprar salsa de muchas cosas que llamaban las cosas de la crisis? ¿Es qué? Sí, yo escuché eso. Sí, papá de un reggaetón y lo odiaba. Y era adolescente. ¿Recuerdas de esto? Pues estábamos hablando en el colegio. Imagínate, cuando entré a la universidad, sí, se puso de moda la gasolina de Daddy Yankee. Ah, bueno, entonces. ¿Ya dónde iba? ¿Ya me encantaba el reggaetón? Ah, sí. Si no hay un cese en el crecimiento, sí, la bronquitis aguda se torna por obvias razones. Sí, y de nuevo, vamos a ponerle tipo catalán porque vas a tener poco tejido que tiene vivo, está constantemente inflamado y está sí. Y luego vas a tener una de tipo supurativo. ¿Por qué? ¿Cuál será la diferencia entre fibrinoso y supurativo? Ya hay otros componentes como. ¿A qué les recuerda el nombre supurativo? Pus. Y para que haya pus, ¿qué tiene que ver? Ya hablamos de los que pus que era por definición. El resultado de la bronquitis. Exacto, el resultado de la bronquitis que hubo entre tu sistema inmune y las bacterias. Claro. Tienes obviamente macrófagos y linfocitos ahí desbaratándose contra las bacterias. Pero no suelen ser suficientes. ¿Ya? Porque si hubieran sido suficientes, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado de una bronquitis aguda y hubiéramos recuperado al animal. ¿Correcto? Miren, ahí está el chisme. Crónica es importante en caninos y en humanos, la catedral neurológica por la parte de los en los transportes grandes secuela de infección. Ah, aquí está. Tabaquismo. No me diga eso. Yo también sufro por eso. ¿Ah? Poco, muy poco. Por dos. Porque es ese algo que a mí me da placer, pero estoy consciente. Pero es algo que a mí me da placer, pero sé que si lo hago en exceso me voy a matar. Nos toca medirse.
Sí, Si es que normalmente entre 1 y 1 tabaco al día. ya, yo. Ah, cuando estaba más ahora sí. Al menos cuando estás en exámenes, puta, te vas a meter. Sí soy. Ya, lea, solo lea, no pasa nada. Se dilata, pierde la capa muscular, se expande, luego se colapsa, pero como es una arteria purulenta. Pero nadie le puso un ejemplo con nosotros, ¿no? Para acabarnos de eso. ¿Qué era? ¿Qué es una bronquiectasia? Sí, es bronquio. El bronquio se estira, se dilata así. Verán, el bronquio. Estamos hablando de valor, llegamos allá, estamos en el bronquio. Sí. Pero se va a estirar tanto, a veces por hacer mucha fuerza, por toser, sí. Porque puede haber también lo que se conoce como un enfisema, ya vamos también a estudiar eso. Sí. Pero cuando se dilata, pierde la pared muscular, como pueden ver ahí. Sí. Piensa en esto. Tenemos una camiseta de una telita X. Y nos dio porque vos la agarraste de una manga y yo la investigamos. Y le soltamos. ¿Quedará de la misma forma? Queda guango. ¿Qué les va a pasar a las filas de esa camiseta? Queda guango. ¿Ya? ¿Qué va a pasar, digamos, con la pared de esa camiseta? Queda guango. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bronco se estira demasiado, las fibras se estiran y una vez que se estiró, se colapsa. Se pega porque la. Se colapsa. ¿Qué es colapso? Así es el bronquio. Se colapsa. ¿Entiendes? Pero porque previamente, digamos que era así, se hizo así, se quedó así. Esto es esa es una bronquiectasia. Por eso aquí les puse secuela de procesos inflamatorios. ¿Quién me dice un proceso inflamatorio crónico respiratorio? Es más famoso. Tuberculosis. Y ahí viene de las personas. Fumar mucho. Sí. Y de hecho, que es bronquiectasia. fumen antes que El bronquio guango. Ah, sí. es más dañino. Sí. Te dije. O sea, desde el punto de vista cualquier hierba que tienes y la consumas, no importa que sea no volar. Pero para hoy, porque mañana Verán, yo lo único que les puedo decir, hagan lo que quieran, pero